En este vídeo vamos a presentar uno de los tipos abstractos de datos más utilizados en programación. Son los diccionarios, también llamados tablas o maps. Son utilizados hasta tal punto que no solo forman parte de las librerías estándar de muchos de los lenguajes, ¿no?, como es el caso de C++ y la STL, sino que también están integrados en la propia sintaxis de algunos lenguajes, ¿no?, como por ejemplo en el caso de Python o JavaScript. Vamos a comenzar viendo el típico ejemplo que aparece en los libros de texto cuando se hablan de los diccionarios. Es el siguiente. Vamos a hacer un programa que lea un texto de entrada e imprima el número de veces que aparece cada palabra dentro de ese texto. ¿Vale? Por ejemplo, si el texto es este que tenéis aquí a la izquierda, pues la salida que nosotros esperamos para este texto sería lo que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? Pues David aparece una vez, la palabra tomo aparece una vez, la palabra la aparece dos veces, una es aquí y otra es aquí. La palabra llave también aparece dos veces, una aquí y otra aquí. La palabra para aparece una vez, etc. Bueno, si uno se pone a implementar esto, pues lo primero que se le ocurre es decir, bueno, pues vamos a ir leyendo palabra tras palabra y entonces pues voy a necesitar un contador para cada palabra que yo voy a ir incrementando a medida que me voy encontrando palabras. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se almacenan esas palabras o cómo se almacenan las palabras que nos encontramos asociadas a sus respectivos contadores? Una posibilidad es tener una tabla en la cual se almacene el número de veces que aparece cada palabra encontrada hasta el momento, ¿vale? Es una cosa como la que tendríamos aquí a la derecha. En este caso, si yo pues tengo este tipo de estructura de datos para almacenar las palabras, pues entonces por cada palabra que yo vaya leyendo del texto, si existe una entrada en la tabla con esa palabra, pues incrementamos su contador, ¿vale? Por ejemplo, si yo me encuentro la palabra la, pues entonces incrementaría aquí el contador de 2 a 3. Por otro lado, si me encuentro una palabra y esa palabra no existe dentro de mi tabla, pues entonces insertaría una nueva entrada en mi tabla, es decir, añadiría una nueva fila con el contenido de esa palabra y el contador correspondiente a 1 porque me la encuentro por primera vez. Bueno, pues cuando tenemos estructuras de datos de este tipo, lo que tenemos, decimos que es un diccionario, ¿vale? Entonces, ¿qué es un diccionario? Un tipo de datos que almacena un conjunto de pares. En este caso son pares formados por una cadena de texto y un número entero. A cada uno de estos pares se le llama entrada, ¿vale? O sea, una entrada básicamente es una de las filas de la tabla. Lo que hay a la izquierda de cada fila, es decir, la primera componente de cada par, se le denomina clave. Así, por ejemplo, la es una clave. Y todo lo que tenéis aquí, pues es el conjunto de claves de mi tabla. A la segunda componente se le llama el valor asociado a esa clave. Por tanto, el valor asociado a la clave la es 2. Entonces, aquí a la derecha tenemos el conjunto de valores. Una restricción importante es que no existen dos pares con la misma clave. La idea es que, dada una clave, solo existe una fila que contiene esa clave, ¿vale? Esa propiedad pues, me va a ser muy útil para realizar búsquedas porque solo va a haber una entrada en la tabla donde yo voy a encontrar esa clave. Nosotros vamos a utilizar la palabra diccionario para referirnos pues, a estructuras de datos en forma de tabla, ¿no?, como estas de aquí. Pero que sepáis que a veces en los libros de texto, pues en la documentación, pues encontramos otra terminología para referirse a esta misma idea. En algunos libros os podéis encontrar la palabra tablas o que decir que esto es un array asociativo. Si miráis documentación en inglés, pues normalmente se utiliza el término map, ¿vale?, para referirse a este tipo abstracto de datos. En algunos sitios, pues también associative arrays, o quizás menos común, pues dictionaries o symbol tables. Como siempre, cada vez que introducimos un nuevo tipo abstracto de datos, pues tenemos que pensar en el modelo conceptual de ese tipo abstracto de datos. Y nosotros podríamos pensar en tablas de esta manera. Lo que pasa que para esta asignatura quizás nos va a interesar más, de cara a especificar las operaciones, dar un modelo un poco más matemático, digamos, para esto. Así que vamos a considerar un conjunto K de claves y un conjunto V de valores. Y un diccionario pues no es más que un conjunto de pares KV, donde K pertenece al conjunto de claves y V pertenece al conjunto de valores. Y de nuevo pues se tiene que cumplir la restricción que os he comentado antes. No existen dos pares que tengan la misma clave en el lado izquierdo. Así, por ejemplo, si tenemos esta tabla que tenéis aquí a la derecha, pues el modelo correspondiente a ese diccionario pues sería el que tenéis aquí debajo, ¿vale? Yo tengo el par David 1, el par tomo 1, la 2, etc. Bueno, pues ahora vamos a ver qué operaciones va a soportar nuestro tipo abstracto de datos. En primer lugar, como siempre, pues la operación de crear un diccionario vacío. Por otro lado, las operaciones mutadoras. Por un lado, añadir una entrada al diccionario, insert, o eliminar una entrada del diccionario. En este caso sería erase. Y luego las operaciones observadoras. La primera de ellas, pues la búsqueda por claves.
¿vale? Por un lado, saber si existe una entrada con una determinada clave, en este caso se llama contains la operación, o devuélveme el valor asociado a una determinada clave. Esto es lo que se encarga la operación add. Por otro lado, ya van operaciones referidas al tamaño del diccionario, ¿vale? Por ejemplo, saber si el diccionario está vacío o saber el número de entradas que tiene el diccionario. Vamos a pasar a la especificación de estas operaciones. En primer lugar, createEmpty me dice que el diccionario que se devuelve es un diccionario vacío, es decir, un diccionario que no tiene entradas. Por otro lado, la operación insert me dice que dado una clave y un valor y un diccionario, al final de ejecutar el insert, el diccionario que me resulta es el mismo diccionario que yo tenía en la entrada, pero conservando solamente aquellas claves que son distintas de la clave que yo quiero insertar, unión con el nuevo par que yo quiero insertar. En otras palabras, lo que quiere decir es que si la clave que yo quiero insertar ya existía previamente en el diccionario, entonces voy a sobreescribir el valor que contiene con el nuevo valor que yo estoy introduciendo como parámetro. Por otro lado, la operación de erase. La operación de erase recibe la clave de la entrada que yo quiero borrar y un diccionario. Y entonces la postcondición me dice que el diccionario contiene todas las entradas del diccionario antiguo siempre que tengan una clave distinta a la clave que yo quiero borrar. Pasamos ahora a las operaciones observadoras. En primer lugar tenemos contains para decirme si una clave o no está en el diccionario. Bueno, pues recibe una clave y me devuelve un booleano que vale true si solo si esa clave pertenece al diccionario asociada a v, donde v es un valor cualquiera. Con respecto a la operación add, pues me devuelve, dada una clave y dado un diccionario, me devuelve un valor y la postcondición me dice pues que esa clave está asociada a ese valor dentro del diccionario. Fijaos aquí en esta precondición que tenéis aquí. La precondición me dice que la clave tiene que estar asociada a algún valor dentro del diccionario. Es decir, si yo busco por clave, yo tengo que tener la certeza de que esa clave está dentro del diccionario. Por otro lado, la operación empty me devuelve un booleano que vale true si solo si pues el diccionario que recibe como parámetro está vacío. Y con respecto a la función size, me devuelve un valor entero y la postcondición me dice que ese valor entero es precisamente el cardinal o el número de entradas que tiene el diccionario. Bueno, pues si yo tuviese que implementar todo esto, pues empezaría declarando una clase map con los constructores y destructores que yo necesitase y estas serían las operaciones. La operación para insertar una determinada clave asociada a un valor, la operación para eliminar una determinada clave, la operación para saber si una determinada clave está o no dentro del diccionario y luego las operaciones de accesos al valor asociado a una determinada clave que yo pase como parámetro. Y de nuevo esta la tengo en dos variantes, la variante constante que me devuelve una referencia constante y la variante no constante que me devuelve una referencia no constante por si yo quiero modificar el valor asociado a una determinada clave. Y luego pues las operaciones de size y empty como ya he comentado. Vamos a ver un pequeño cambio con respecto a lo que aparece aquí. El motivo es básicamente acercar un poco la implementación a las librerías estándar de C++. Me hablo de aquí, en lugar de tener en la operación insert, en lugar de tener dos parámetros por separado, en realidad lo que voy a tener es un único parámetro que agrupa ambas cosas, ¿vale? Ese parámetro es de tipo mapEntry y mapEntry pues es un registro que contiene la clave y el valor. Para que os hagáis una idea de cómo funcionan estas operaciones, pues os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Voy a crear un diccionario de personas que para cada persona me va a decir su edad. En este caso, el tipo de las claves es string, porque voy a representar nombres de personas, mientras que los valores van a ser sus respectivas edades. Inicialmente, el modelo conceptual del diccionario que yo acabo de crear, pues es el diccionario vacío, porque todavía no he añadido entradas. A la hora de insertar entradas, pues yo llamo al método insert, en este caso estoy insertando dos entradas. Fijaos que estoy representando las entradas aquí mediante llaves, ¿vale? Con eso estoy diciendo que estoy creando un registro cuya primera componente, que era la clave, es Aarón y la segunda componente, que es el valor, es el 42. ¿Vale? Tras realizar estas inserciones, pues yo tengo este modelo que tenéis aquí a la derecha. Ahora, quiero llamar a la operación contains o al método contains que me dice si la clave Aarón pertenece o no a mi diccionario, en ese caso me va a devolver true, y add, en este caso, me devuelve el valor asociado a Aarón dentro de mi diccionario, es decir, me devolvería en este caso 42. Por otro lado, ahora inserto otra entrada, en este caso Carlos con 31 años, ¿vale? Fijaos que en principio yo no tengo por qué conocer el orden en el cual se insertan las entradas dentro del diccionario, ¿vale? Se pueden almacenar en un orden que yo no conozco.
Ahora, por ejemplo, quiero borrar la clave o la entrada cuya clave es Estela, entonces pues se borraría o se eliminaría de aquí, ¿no? Teniendo esto como resultado. O también puedo modificar el valor asociado a la clave Aarón. Es decir, yo llamo a personas @Aarón, eso me devuelve una referencia al valor asociado a esa clave y yo cambio esa referencia, mediante esa referencia yo cambio el valor poniendo 43. Entonces, haciendo eso, al final, pues personas me asocia la clave Aarón con el 43. Y volviendo de nuevo al problema que tratábamos al principio de este vídeo, contar el número de veces que aparece cada palabra, pues si yo tuviese los diccionarios implementados, podría representarlo ya de esta manera, ¿vale? Yo empiezo con un diccionario vacío, leo la primera palabra, entonces si el diccionario contiene esa palabra, pues incremento el valor asociado a esa palabra, el contador asociado a esa palabra, y si no, pues inserto una nueva entrada dentro de mi diccionario en el cual pues esa palabra ha aparecido una vez. Y luego pues leo la palabra para la siguiente iteración del bucle, etc. Bueno, ya a estas alturas de curso, pues ya sabéis que un determinado tipo abstracto de datos se puede implementar de varias maneras, ¿no? Y lo hemos visto pues de múltiples formas a lo largo de este curso. Los diccionarios pues no son una excepción, ¿vale? Se pueden implementar de varias maneras. Nosotros vamos a ver dos. Esta semana vamos a ver los árboles binarios de búsqueda, que ya conocéis, pues por ejemplo, para implementar el tipo abstracto de datos de los conjuntos. Otra que vamos a ver, pero ya la semana que viene, son las tablas de dispersión o las tablas hash.